Megan was never my friend. She had an affair with my ex-husband, and I'm fed up remembering all the times she used me and dumped me when I was no longer useful. Con la mirada perdida y las manos temblando, la mejor amiga de Meghan Markle rompió años de silencio para susurrar la acusación que lo cambiara todo. No se trata de una simple traición, se trata de una infidelidad que destruyó su matrimonio desde adentro. Hoy, abrimos ese archivo oculto. La habitación entera pareció hundirse en un vacío helado. Jessica Montiel, la mujer que durante años fue el ancla de Meghan Markle en un mundo de apariencias, se quedó en silencio. Sus manos, que una vez habían elegido los atuendos que definirían a una futura duquesa, ahora temblaban sobre su regazo. La mirada, antes llena de confianza y complicidad, estaba perdida en un punto lejano, como si estuviera reviviendo una década de recuerdos en un solo instante doloroso. El peso de la verdad, guardado durante tanto tiempo, se había vuelto insoportable. Quienes estaban presentes describen una atmósfera tan densa que se podía casi tocar. Entonces, con una voz apenas audible, un susurro cargado de años de dolor contenido, pronunció la frase que lo rompería todo para siempre. Meghan nunca fue mi amiga. La sentencia cayó con la fuerza de una lápida, aplastando la historia oficial que el mundo había comprado, la del vínculo inquebrantable forjado entre los sets de rodaje de Toronto y los sagrados pasillos del castillo de Windsor. Aquella fachada de lealtad transcontinental, de hermandad no de sangre, se desmoronó en un instante para revelar una estructura podrida por la ambición y la traición. Pero eso era solo el principio del archivo que se abría esa noche. Jessica respiró hondo, como si cada palabra le arrancara una parte del alma, y continuó, verbalizando finalmente la herida más profunda, la que había envenenado su matrimonio y su vida. Se acostó con mi marido. Explotó nuestra conexión hasta la última gota, y luego, cuando ya no le era útil, me descartó como el titular de ayer. Las palabras resonaron no como una acusación, sino como la crónica de una ejecución lenta y calculada. Esto ya no era la historia de una amistad rota, era la apertura de un expediente oscuro, uno que amenazaba con reescribir por completo la narrativa de una duquesa que ha dominado el arte de presentarse como la víctima perpetua. Durante años, el mundo vio las sonrisas, las vacaciones compartidas, los gestos de apoyo en primera fila, pero detrás de las puertas del palacio, en la intimidad de las llamadas nocturnas y los secretos compartidos, se gestaba una tormenta silenciosa. Hoy, con el matrimonio de Jessica en ruinas y su propia imagen pública aún recuperándose de las cicatrices del pasado, las compuertas finalmente se han abierto. El aire se siente más pesado. La tensión es casi una presencia física. La historia que nos contaron era una mentira. Y usted, que nos acompaña esta noche desde la seguridad de su hogar, ¿alguna vez ha sentido que la versión oficial de una historia, esa que todos repiten, no era más que una fachada cuidadosamente construida? Compártalo en los comentarios. Su voz enriquece este archivo que apenas comenzamos a abrir juntos. Para comprender la profundidad de una herida, es necesario regresar al momento exacto en que se infligió, aunque entonces pareciera una caricia. Todo comenzó mucho antes, en un tiempo donde la alianza entre Meghan Markle y Jessica Montiel parecía un cuento de hadas moderno. Toronto vibraba, una metrópolis de oportunidades, y allí una actriz con una ambición que ardía con luz propia buscaba su lugar en el mundo. Meghan era magnética, pero le faltaba la llave, el acceso a los círculos de poder que la legitimarían, y entonces encontró a Jessica. Ella no era una amiga cualquiera, era realeza canadiense. Como nuera de un ex primer ministro y esposa de Benjamin Montiel, un carismático presentador de una dinastía mediática, Jessica representaba el prestigio, la influencia y la conexión. La chispa fue instantánea, una afinidad basada en gustos por la moda, una visión compartida del empoderamiento femenino y almuerzos que se convertían en sesiones de estrategia. Pero debajo de esa superficie de complicidad y risas, los cimientos de la relación se construyeron sobre un pacto no escrito, un intercambio de activos. Meghan, una estratega nata de las relaciones públicas, vio en Jessica un portal. Vio el apellido Montiel no como el de una amiga, sino como una marca que podía endosar su propio ascenso. Jessica, por otro lado, vio a una hermana,
Le abrió las puertas de su casa, de su círculo, de su vida. Juntas veraneaban en Europa, compartían confidencias a altas horas de la noche, y era la mano de Jessica la que moldeaba la imagen de Meghan, eligiendo cada atuendo para que comunicara exactamente lo que la actriz quería proyectar. A medida que la estrella de Meghan ascendía, también lo hacían las demostraciones públicas de afecto. Las redes sociales se convirtieron en el diario de una amistad perfecta. Cuando el romance con un príncipe británico sacudió al mundo, Jessica fue una de las primeras en saberlo. Sus hijos, caminando como pajes en la boda real, se convirtieron en el símbolo viviente de esa unión sagrada, cimentando su amistad en los anales de la historia. Sin embargo, quienes observaban de cerca ya percibían un sutil desequilibrio. Jessica ofrecía un apoyo incondicional, contactos, consejo, consuelo. A cambio, Meghan le daba exposición global, elevando el perfil de la estilista a un estatus de celebridad. Parecía una simbiosis perfecta, pero la balanza se inclinaba peligrosamente. Cada favor, cada presentación, cada puerta abierta por los Montiel era un peldaño que Meghan subía con una precisión calculada. Poco sabía Jessica, en su lealtad ciega, que estaba construyendo un puente magnífico para alguien que no tenía la más mínima intención de volver a cruzarlo una vez que llegara a la otra orilla, al palacio que tanto anhelaba. La amistad, para una, era un refugio, para la otra, era una herramienta. La boda real de mayo de 2018 no fue simplemente una ceremonia, fue una obra de teatro global, y en su centro, la amistad entre Meghan y Jessica alcanzó su apoteosis pública. Pero fue precisamente allí, bajo la mirada de millones, donde las primeras sombras comenzaron a alargarse de forma siniestra. Sentada en la primera fila de la capilla de San Jorge, con una serenidad impecable, Jessica Montiel observaba a sus propios hijos caminar hacia el altar, pequeños pajes, en un cuento de hadas que el mundo entero estaba devorando. No podía saberlo entonces, pero con el tiempo, ese momento de orgullo se convertiría en un recuerdo doloroso, el símbolo de todo lo que estaba a punto de perder. Para las cámaras, la imagen era perfecta, la amiga leal, la confidente inquebrantable, ocupando un lugar de honor. Pero para aquellos que conocían el funcionamiento interno, era la demostración definitiva del poder de una asociación estratégica. En los meses frenéticos que precedieron a la boda, la influencia de Jessica fue absoluta. Fue ella quien guió a Meghan a través del laberinto del protocolo real, quien la conectó con diseñadores de alta costura y asesores de imagen, puliendo cada detalle de su transformación de actriz a alteza. Cada consejo, cada llamada, cada contacto compartido era un acto de fe ciega por parte de Jessica. Pero cada uno de esos gestos, según revelan ahora las fuentes, era registrado por Meghan no como un regalo de la amistad, sino como un movimiento calculado en un tablero de ajedrez. Amigos cercanos a la pareja Montiel recuerdan cómo Meghan se apoyaba en ellos de una manera que a veces resultaba asfixiante, utilizando su red de contactos para solidificar su propia posición en un mundo que le era ajeno. Era un patrón que se repetía: la necesidad de credibilidad, la utilidad de las conexiones de Benjamín, el acceso a un mundo de poder que por sí sola no podía alcanzar. La lealtad de Jessica, descrita por su círculo como ciega y absoluta, le impedía ver el detalle minúsculo, la señal de advertencia que otros ya empezaban a notar. Para Meghan, las relaciones eran funcionales, transaccionales. El valor de una persona se medía por su utilidad en el gran proyecto de su vida. En aquel momento de gloria, mientras el mundo celebraba la unión y la promesa de un nuevo capítulo para la monarquía, un silencio incómodo ya se estaba instalando entre las dos. Era la calma antes de la tormenta, una fachada frágil que ocultaba una verdad mucho más fría y brutal. La amistad había sido una inversión, y el retorno que Meghan esperaba no era afecto, sino poder. El coste de esa inversión, para Jessica, sería inimaginable y devastador. El punto de inflexión, el momento en que la herida se abrió para no cerrarse jamás, no llegó con el estruendo de una discusión en los fríos pasillos de un palacio. Llegó con la furia silenciosa de una tormenta digital que lo arrasó todo.
Era el verano de 2020. El mundo ardía, sacudido por un llamado global a la justicia racial, y Meghan Markle, recién instalada en su nueva vida en California, se erigía como una de las voces más prominentes de la conversación. Fue precisamente en ese momento, con los focos del mundo apuntando hacia ella, cuando Jessica Montiel cayó en desgracia. Una disputa pública con la influencer Sasha Ortiz la colocó en el centro de un huracán mediático, acusada de ejercer su privilegio blanco de una manera problemática. La reacción fue inmediata y brutal, una ejecución pública en la era de la cancelación. Contratos de televisión, que habían sido el pilar de su carrera, se evaporaron. Acuerdos con marcas de lujo que llevaban su sello se rompieron sin contemplaciones. Jessica estaba en caída libre, observando cómo el imperio que había construido se desmoronaba ladrillo a ladrillo. En ese momento de absoluta oscuridad, en el punto más bajo de su vida profesional y personal, hizo lo que cualquier persona haría. Buscó el apoyo de su hermana, la mujer en la que había depositado su confianza más ciega. Pero al otro lado del teléfono, al otro lado del continente, solo encontró un silencio. Un silencio calculado, frío, institucional. Meghan, la campeona de la igualdad, la defensora de las causas justas, la mujer que hablaba de sororidad en las portadas de las revistas, se distanció con una frialdad que helaba la sangre. No hubo un comunicado de apoyo. No hubo una llamada privada de consuelo. No hubo nada. El vacío se volvió opresivo. Para Jessica, ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra, más doloroso que cualquier acusación pública. Fue la confirmación definitiva de lo que su corazón se negaba a aceptar. Su utilidad había expirado. Se había convertido en un lastre, una mancha inconveniente en la narrativa inmaculada que la duquesa estaba tejiendo en Estados Unidos. La lealtad no era una calle de dos sentidos. El apoyo solo fluía en una dirección. La primera grieta, aquella que apenas se percibía en la boda real, se había convertido en un abismo insondable. Jessica quedó sola, navegando el naufragio de su vida, mientras su amiga observaba desde la seguridad de su mansión en Montecito. En ese preciso instante, sintió que algo en su interior se rompía para siempre. La amistad no se había enfriado. Había sido ejecutada con una precisión quirúrgica, y la pregunta que la atormentaría día y noche comenzó a tomar forma en su mente. ¿Quién era realmente la mujer a la que le había entregado, sin reservas, las llaves de su vida? Pero la grieta que el mundo vio era solo la manifestación superficial de una fractura mucho más profunda, una que llevaba meses envenenando la vida de Jessica desde adentro. Mientras el debate público se centraba en el privilegio y la cultura de la cancelación, en la silenciosa intimidad del hogar de los Montiel, una sospecha mucho más antigua y dolorosa comenzaba a crecer como una mala hierba. El matrimonio de Jessica y Benjamín, que durante años había sido un pilar de estabilidad en la élite de Toronto, se tambaleaba bajo el peso de una presión invisible, y en el epicentro de esa tensión, según revelan ahora los confidentes más cercanos de Jessica, se encontraba Meghan Markle. En los exclusivos círculos sociales de la ciudad, los susurros se habían convertido en un murmullo constante. Se hablaba de conversaciones nocturnas entre Meghan y Benjamín que se extendían hasta la madrugada, de una cercanía que desdibujaba peligrosamente los límites de la amistad. Jessica, sumida en la vorágine del ascenso de su amiga, comenzó a mirar hacia atrás con una nueva y terrible claridad. Empezó a conectar los puntos que antes, en su lealtad ciega, se había negado a ver, los viajes de trabajo a los que Meghan se unía sin una razón aparente, las reuniones íntimas en su propia casa, donde la familiaridad entre ellos parecía excesiva, casi una actuación para una audiencia de uno, las miradas que duraban un segundo más de lo necesario, los roces que parecían accidentales, pero que ahora cobraban un significado siniestro. Cada recuerdo se convirtió en una pieza de un rompecabezas que su corazón se negaba a resolver. Se dice que finalmente la duda se hizo tan insoportable que Jessica confrontó a Meghan en privado. No buscaba una guerra, sino una aclaración, una negación firme que pudiera calmar la tormenta que se desataba en su interior. Pero la respuesta que recibió fue una desviación maestra, una cortina de humo tejida con palabras amables y evasivas que,
Crucialmente, no negaban nada. La duquesa, con su mente ya puesta en su futuro en California, parecía mucho más preocupada por proteger su imagen pública que por reparar el vínculo que ella misma había fracturado. Para Jessica, ese momento fue la traición definitiva, un golpe seco y brutal. No era solo el abandono en su peor momento profesional, era una infiltración en lo más sagrado de su vida. Se sintió usada, no como un escalón en una escalera, sino como un peón sacrificado en una estrategia mucho más grande, fría y cruel. La rabia, una emoción que rara vez se permitía, comenzó a hervirle por dentro, un pulso caliente que subía por sus brazos y le recordaba que la deslumbrante asociación con la realeza no solo le había costado su carrera, sino que ahora amenazaba con demoler los cimientos de su propia familia. Hoy abrimos el archivo más delicado de todos. La confesión que se mantuvo oculta bajo gruesas capas de protocolo, miedo y una lealtad mal entendida. En reuniones privadas, lejos de las cámaras, con la voz rota por un dolor que finalmente encontraba una salida, Jessica Montiel pronunció las palabras que tienen el poder de cambiarlo todo. Ella se acostó con mi marido. La frase, según las fuentes, no fue un exabrupto nacido de la ira del momento, sino la conclusión devastadora de un largo y tortuoso proceso de aceptación. Quienes la escucharon describen cómo la habitación entera pareció hundirse en un vacío helado, cómo el aire se volvió pesado e irrespirable. Esto no era un rumor fugaz, insisten los allegados con una convicción que estremece, sino la culminación de un patrón deliberado y sostenido en el tiempo. La acusación es clara. Meghan, bajo el velo conveniente de la amistad platónica y la camaradería profesional, cultivó una cercanía antinatural con Benjamín Montiel. Su innegable carisma y sus poderosas conexiones en el mundo de los medios eran un activo demasiado valioso como para no asegurarlo por cualquier medio necesario. La línea entre la alianza y la traición, según esta versión de los hechos, se cruzó de una manera irreparable, transformando a un amigo en un objetivo y a una confidente en un obstáculo a ser removido. El corazón de Jessica, según cuentan, parecía romperse en cámara lenta mientras recordaba cada momento de duda, cada señal que había ignorado, cada vez que su intuición le gritaba que algo no estaba bien. La frustración, contenida durante años, finalmente estalló en sus declaraciones privadas. Meghan nunca fue mi amiga en el verdadero sentido de la palabra, habría dicho, con una mezcla de rabia y tristeza, me usó sin descanso. Se aprovechó del prestigio y las conexiones de nuestra familia para elevar su propio estatus, y me desechó en el instante en que me convertí en un riesgo para su narrativa perfectamente controlada. El momento en que estas revelaciones comienzan a filtrarse coincide de forma sospechosa con la reciente y muy pública separación de Jessica, lo que sugiere que la supuesta infidelidad fue el catalizador oculto, la herida, que supuró en silencio durante años para mantener las apariencias. Ahora, harta de llevar esa carga sola, Jessica recuerda a quienes la rodean las innumerables veces que Meghan explotó su vínculo, desde pedir prestada ropa de diseñador para eventos clave hasta utilizar estratégicamente las presentaciones que ella le facilitaba para cerrar acuerdos lucrativos. Todo fue, insisten estas fuentes, meticulosamente calculado. Una estrategia a largo plazo donde la amistad era solo una variable más en la ecuación del poder. Una acusación de esta magnitud, capaz de hacer temblar los cimientos de una imagen pública tan cuidadosamente construida, no puede sostenerse en el aire. Necesita anclarse en la cruda realidad de los hechos y, según afirman las fuentes más cercanas a Jessica Montiel, ella no habla desde el vacío del rencor. Se dice que, en el silencio de su dolor, ha estado compilando un archivo personal, una colección metódica de las pruebas del dolor que, según ella, trazan el mapa de una traición a sangre fría. No estamos hablando de suposiciones, sino de un rastro tangible dejado a lo largo de los años. Piense en los mensajes de texto intercambiados a altas horas de la noche, durante eventos de alto perfil, donde las conversaciones deberían haber sido profesionales, en estancias en hoteles compartidos que se extendían misteriosamente más allá de las necesidades laborales, en conversaciones escuchadas de pasada en las reuniones más exclusivas de Toronto, susurros que en su momento parecían inofensivos, pero que ahora,
en retrospectiva, levantaban banderas rojas del tamaño de un incendio. Se dice que Jessica ha compartido fragmentos de este material con sus asesores legales más cercanos, no con la intención de iniciar una demanda inmediata, sino como una póliza de seguro, una pólvora guardada en un lugar seco y seguro contra cualquier posible negación o contranarrativa que pudiera surgir del formidable equipo de comunicación de Meghan. La devastadora controversia del verano de 2020 con Sasha Ortiz, que casi destruye la carrera de Jessica, actuó como un catalizador. La obligó a desempolvar el pasado, a revisar años de comunicaciones con una mirada nueva, más crítica, despojada de la inocencia de la lealtad, y fue allí, en el frío rastro digital de correos electrónicos, mensajes directos y registros telefónicos archivados, donde los patrones comenzaron a emerger con una claridad aterradora. La cercanía de Meghan con Benjamín, documentada en innumerables interacciones, iba mucho más allá de lo platónico. El arrepentimiento de Jessica, dicen sus amigos, nace de haber ignorado esas primeras señales, cegada por la emoción y la vorágine del ascenso meteórico de su amiga. Este supuesto archivo convierte el rumor en algo tangible, algo que podría ser verificado por la red de conocidos mutuos en los círculos mediáticos de Canadá que presenciaron la dinámica de primera mano. Pero el círculo íntimo de Jessica insinúa que hay más, piezas aún más comprometedoras. Quizás una nota manuscrita de Meghan expresando una gratitud que ahora, leída con otros ojos, parece escalofriantemente manipuladora. O quizás, y esto es lo más explosivo, una llamada grabada en un momento de descuido, una conversación que captura la esencia pura de la traición. No se trata de venganza, insisten las fuentes, sino de una reclamación de la verdad, de poner los hechos sobre la mesa para contrarrestar la pulida y perfecta persona pública que la duquesa ha proyectado al mundo. Una verdad que, según Jessica, ha sido enterrada durante demasiado tiempo. En la superficie, la vida de Meghan Markle brilla con la luz de 1000 soles. Es la imagen cuidadosamente calibrada de la resiliencia, la mujer moderna que desafió a una monarquía milenaria en busca de su propia verdad, de su libertad. Habla con una elocuencia conmovedora sobre la salud mental, la igualdad de género y, sobre todo, del poder sagrado de la sororidad, del apoyo incondicional entre mujeres. Se ha posicionado como un faro, una inspiración. Pero detrás de esa fachada meticulosamente curada, las explosivas acusaciones de Jessica Montiel pintan un retrato completamente diferente, el de una estratega fría y calculadora que forja alianzas por pura conveniencia y las rompe con una precisión clínica cuando dejan de servir a sus propósitos. Esta dualidad, esta contradicción entre la persona pública y la privada, es el verdadero núcleo de este drama. La Meghan, que el mundo escucha en podcasts y lee en entrevistas, defiende la amistad y la solidaridad con una pasión que parece inquebrantable. Sin embargo, esta narrativa contrasta brutalmente con la Meghan privada, que según las denuncias, opera con un oportunismo despiadado y una asombrosa capacidad para la autopreservación a cualquier coste. Su círculo social, que en su día fue amplio y diverso, se ha reducido drásticamente a lo largo de los años, dejando un rastro de examigos, antiguos mentores y colegas que, como Jessica, se quedaron en el frío, preguntándose qué hicieron mal, en qué momento exacto dejaron de ser útiles. La historia de Jessica añade una capa particularmente dañina y personal a este patrón, acusando a Meghan no solo de abandonarla en su peor momento, sino de infiltrarse activamente en su matrimonio para su propio beneficio, explotando la confianza construida a lo largo de una década. Públicamente, su vínculo se celebraba en las portadas de las revistas, en fotos glamurosas que gritaban lealtad eterna. Pero en privado, la dinámica era profundamente desigual, con Jessica invirtiendo tiempo, recursos y una energía emocional que, según parece, nunca fue correspondida. La supuesta aventura con Benjamín Montiel, si se demuestra, expone una voluntad escalofriante de cruzar cualquier línea ética para obtener una ventaja. El estatus de Benjamín, como heredero de una dinastía política y mediática, lo convertía en un activo invaluable a los ojos de Meghan.
y su innegable encanto, según las fuentes, funcionó a la perfección para atraerlo mucho más allá de lo apropiado. La realidad oculta que emerge de este archivo es la de una mujer que parece coleccionar conexiones humanas como si fueran trofeos, atesorándolos por su utilidad para avanzar en su agenda, solo para descartarlos sin piedad, cuando su brillo se apaga, o peor aún, cuando suponen el más mínimo riesgo para su imagen. Es la inquietante historia de dos Megans. Una, meticulosamente escenificada para las cámaras y las masas que la adoran. La otra, operando en las sombras de las puertas cerradas, donde las alianzas se forjan y se rompen con la frialdad de un cirujano. Si las acusaciones que ahora susurran en los círculos de poder de Toronto ganan impulso y se convierten en un clamor público, la onda expansiva podría ser sísmica. Esto trasciende el drama personal de una amistad rota. Amenaza con golpear el núcleo mismo del legado que Meghan Markle ha construido con tanto esmero. Su matrimonio con el príncipe, una unión que ya vive bajo el intenso escrutinio del mundo, enfrentaría una nueva tormenta de preguntas sobre la fidelidad, la confianza y los verdaderos cimientos sobre los que se construyó. En los pasillos de Buckingham, donde la estabilidad es la moneda de cambio más preciada, se especula que estas revelaciones, aunque ocurridas antes de su vida real, podrían alterar percepciones de una forma irreparable. El reciente y doloroso divorcio de Hesmika no hace más que amplificar el impacto, posicionándola no como una examiga resentida, sino como una figura con la que es fácil empatizar, una mujer traicionada que, finalmente, está dispuesta a contar su verdad. La marca personal de Meghan, ese poderoso imperio construido sobre la base del empoderamiento femenino y la sororidad, corre el riesgo de quedar irrevocablemente manchada por la sombra de la explotación. Sus proyectos filantrópicos, sus lucrativos acuerdos comerciales, todo su universo mediático, podría ser visto a través del oscuro lente de la traición. Jessica, harta de ser la villana silenciosa de la historia, recuerda ahora a su círculo íntimo cada sacrificio hecho en nombre de esa amistad, desde su implicación total en la boda real hasta su defensa pública de Meghan en los momentos más difíciles. La acusación de infidelidad, sin embargo, es la que golpea con más fuerza el corazón de la narrativa de Meghan, sugiriendo que priorizó su ambición por encima de cualquier código ético o lealtad personal. Y el temblor ya se siente en círculos más amplios. Otros examigos, otras figuras que en su día formaron parte del círculo íntimo de la duquesa y que fueron descartados en silencio, ahora observan atentamente desde la distancia. ¿Podría la valentía de Jessica inspirar una cascada de nuevas revelaciones? Los conocedores de la dinámica de Hollywood y la realeza creen que es una posibilidad muy real. Para Meghan, esto representa una prueba de fuego, un desafío a su capacidad para navegar aguas turbulentas manteniendo la compostura. Para la monarquía, aunque oficialmente distante, es un incómodo recordatorio de que los escándalos, sin importar cuán lejanos en el tiempo, siempre proyectan una larga sombra. La historia de Jessica humaniza el coste del poder. Es el relato de una mujer que reclama su voz tras años de vivir eclipsada. La línea de sucesión, por supuesto, permanece intacta, pero las reputaciones personales, mucho más frágiles que cualquier corona, penden de un hilo muy delgado. Esto ya no es un simple cotilleo. Es una sacudida estructural que nos obliga a todos a preguntarnos ¿hasta dónde se puede llegar en la búsqueda del poder? Al final de esta tormenta, el silencio se vuelve la respuesta más elocuente. Meghan Markle, fiel a su estrategia, aún no ha respondido públicamente a las acusaciones que ahora se arremolinan a su alrededor. Su equipo mantiene esa calma digna, ese muro de silencio que durante tanto tiempo le ha servido como un escudo impenetrable contra las controversias. Pero el silencio calculado no puede borrar las palabras. Las confesiones de Jessica Montiel, susurradas en la intimidad de su círculo roto, continúan resonando como un eco ominoso, proyectando una nube de tormenta sobre una imagen que alguna vez pareció inexpugnable. Está completamente harta, repiten las fuentes una y otra vez, describiendo a una mujer agotada por el implacable ciclo de usar y tirar que, finalmente, la dejó sola, recogiendo los pedazos rotos de su vida y su matrimonio. La amistad que una vez deslumbró al mundo
ahora transformada en una fuente de profundo arrepentimiento, se erige como una sombría y poderosa advertencia sobre la extrema fragilidad de las alianzas que se forjan bajo el duro y a menudo cruel resplandor de los focos. Mientras Jessica avanza, paso a paso, hacia una nueva etapa de su vida, posdivorcio y empoderada por una recuperada independencia, el mundo contiene la respiración. Todos esperan, con una mezcla de curiosidad y temor, el próximo capítulo de esta saga que parece sacada de una tragedia griega. ¿Elegirá Jessica hacerlo todo público, desatando un torrente de detalles, mensajes y pruebas que podrían demoler la fachada para siempre? ¿O permitirá que los susurros actuales hagan su trabajo, erosionando lenta pero inexorablemente la narrativa que ha sido tan meticulosamente controlada durante tanto tiempo? De cualquier manera, la historia ya ha cambiado de forma irrevocable. La verdad, una vez deliberadamente pausada, suprimida y enterrada bajo capas de relaciones públicas, tiene una extraña y persistente manera de llegar sin ser invitada y, a menudo, sin piedad. Y en este caso particular, la verdad lleva consigo el pesado fardo de los lazos rotos, las heridas no cicatrizadas y los resentimientos que han fermentado en la oscuridad. El brillante escenario real se oscurece con cada día que pasa. Sin embargo, los actores clave de este drama permanecen al borde del abismo, tensos y vigilantes. Sus próximos movimientos, cada palabra dicha o cada silencio mantenido, tienen el potencial de redefinir todo lo que creíamos saber sobre la lealtad, la ambición y la traición en las más altas esferas del poder. ¿Y usted, que ha acompañado este relato hasta el final, desde qué ciudad nos ve? Su opinión es importante. Compártala en los comentarios, porque este es un archivo que seguimos abriendo juntos.